Sí, buenos días, tengan todos, que Dios les diga. Creo que cada uno de los cantos que van dirigidos a Dios son hermosos, ya que Dios de alguna manera pues merece más que nuestra alabanza. Él merece nuestra obediencia. Y qué mejor que amándolo, poniendo a sí mismo sus mandamientos en práctica. Eh, Gracias gracias a Dios que podemos estar juntos el día de hoy. Les agradecemos que estén aquí y sobre todo a Dios que nos haya traído a cada uno de los presentes. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte acerca de la familia de este hombre llamado Sansón, de la familia de Manoa, padre de Sansón. Ya la semana pasada decíamos acerca de la vida de Sansón, cómo este hombre inició con ciertos pecados, ciertas desobediencias que regularmente nosotros le llamamos berrinche. Y bueno, ese berrinche fue creciendo hasta llegar a volverse una persona que ocultaba cosas, una persona hipócrita. Llegó el momento en que se volvió un asesino, y le permitía estudiar. La semana pasada hablamos de que Sansón era un prófugo de la justicia filistea. Y bueno, todo esto que ocurrió en la vida de Sansón tuvo que ver con el hecho de que sus padres en su momento no le pusieron un freno, no hubo quien le pusiese un alto, no hubo quien instruyese a este hombre Sansón, a pesar de el mandamiento que Dios le da tanto a la madre como al padre de Sansón. Ellos habían tenido un llamado particular por parte de Dios, mas sin embargo ellos lo desecharon. Ellos hicieron a un lado los mandamientos de Dios y fue por ello que comenzó a venir esto a la vida de Sansón, a la vida de sus padres. Es decir, el pecado vino a afectar, a arrasar con la familia de estas personas. Y bueno, el día de hoy, con la ayuda de Dios, obviamente, vamos a ver cómo es que Sansón, junto con su familia, se fueron cada día degradando más y más y más. Y alguien podría decir, oye, pero ¿se puede más? A pesar de que pues esta persona ya tenía en su corazón y en la práctica había ya cometido muchos pecados, sí, se puede aún más. Esta persona ya era un asesino, ya era un prófugo de la justicia filistea, pero este hombre seguía en ese camino, no se apartaba de los malos caminos en los cuales él había tomado, a pesar de que, como leíamos la semana pasada, Sansón tenía que ver con una profecía, una promesa, tenía que ver con una bendición que Dios traía para su pueblo y así libertar a cada uno de ellos. Mas sin embargo vemos que Sansón se fue por unos caminos, los caminos, el camino ancho, se fue por caminos que no eran de Dios, y así es como este hombre llamado Sansón comenzó a desviarse, comenzó a perderse. Y bueno, lo peor, pues aún no, hasta donde hemos estudiado, no ha llegado para la vida de Sansón. Pero vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, a todos, ya que todos necesitamos la ayuda de Dios. Señor Jesús, te damos a ti muchas gracias, Padre, porque en tu misericordia y tu amor te has acordado nuevamente de nosotros. Así como visitaste tú a Manoa, a su esposa, y les diste una nueva esperanza de vida, así de la misma manera tú cada día te acuerdas de nosotros, para extender tu misericordia, darnos la vida, darnos de tu palabra, y aún, Señor, darnos de tu instrucción. Y para ello hemos venido el día de hoy, para que tú, Señor, el día de hoy nos hables. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En 1944,
En 1944 hubo un hombre que iba camino a su casa. Y este hombre, al caminar por la acera contraria de donde estaba su casa, era una avenida peligrosa. Este hombre quiso en su momento intentar cruzar para así poder ingresar y para así poder llegar a su hogar. Mas sin embargo, este testimonio real dice que este hombre, al intentar cruzar para llegar a su hogar, un auto pasó a alta velocidad y lo arrolló. Este hombre en ese momento, al ser atropellado, murió al instante. No se pudo hacer ya nada por él. Y en ese momento el conductor miró lo que había hecho y lejos de detenerse, lo que este hombre hizo fue darse a la fuga. Escapó. La gente se percató de ello y rápidamente comenzaron a salir los vecinos. Y ahí se acercó entre ellos un joven llamado Wei. Este hombre era su hijo y se tiró sobre su padre en eso y sobre todo le vino una indignación porque aquel hombre se había dado la fuga. Pero en ese momento, ante toda la gente, él juró una cosa, que él no descansaría hasta llevar al culpable de la muerte de su padre a la justicia. Y los años pasaron ciertamente, fueron 21 años. Y durante esos 21 años fue recogiendo toda evidencia posible para así poder llevar a esta persona ante las autoridades. Este hombre dice que gastó más de $100,000, que recorrió este hombre más de 100,000 millas para poder preguntar, indagar, investigar acerca de esta persona y así poder dar con ella. Y sí, fue un 16 de julio de 1965 que se encontró con un hombre. Ya había recabado todas las evidencias y aquel hombre era Grover Jones. Y este Grover Jones fue localizado en ese momento por el insensante hombre que trabajaba día y noche para poder dar con este hombre. Y ciertamente lo halló y recogió todas las evidencias, las llevó ante las autoridades y este hombre fue detenido. Cuando el hombre presentó y sabía dónde localizarlo, llegaron y lo llevaron a la cárcel a esta persona. No hubo forma de que escapara, porque las evidencias eran claras. Todo fue algo contundente, pero lo impresionante de todo esto fue lo siguiente, que Wei afirmó lo siguiente. Una vez que lo habían capturado, él dijo, esto no es un triunfo de la venganza. Esto no es un triunfo de la venganza, sino que una vez más se ha impuesto la justicia. Una vez más impuesto la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esta historia verídica nos habla de una clara analogía acerca de los métodos de Dios. Dios es como trabaja, Dios es como hace las cosas. Mira, pueden pasar 5, 10, 15, 50, 100 años, pero Dios, tarde o temprano, hará justicia. Tarde o temprano llamará a cuentas a cada una de las personas. Y Dios va a reunir todas las evidencias posibles para así poder atestiguar a favor o en contra de la persona que sea juzgada en ese momento. No se trata de venganza, se trata de la justicia. Y déjame decirte que para Sansón aún no había llegado el momento de la justicia, que ciertamente los filisteos comenzaban a buscarlo. Dice la Biblia que este hombre se fue a los montes y ahí lo fueron a seguir los filisteos y se extendieron por todos lados para poder así atraparlo. Sansón se encontraba ya en Judá, cerca de Lehi, pero este hombre llamado Sansón, que había asesinado ya a tantas personas, comenzaba la justicia a buscarlo.
Y él podía escapar de la justicia de los hombres. Pero déjame decirte que de los hombres la gente puede escapar, la gente puede mentir, pero de la justicia de Dios nadie, ninguna persona escapará. Ninguna persona escapará. Los filisteos subieron a Judá. Ahí estaban. Los habitantes de Judá se sorprendieron al ver que los filisteos estaban rodeando su ciudad. Y ellos mismos pues se sorprendieron diciendo, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen los filisteos aquí a acampar en contra de nosotros? Y la Biblia es donde nos dice en Jueces, capítulo 15, versículo 10, lo siguiente, dice, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Los de Judá, en ese momento, al mirar lo que ocurría, seguramente les vino ahí un sentido de alerta. Seguramente les vino la tensión. ¿Por qué? Porque estaban rodeando su ciudad. Eso significaba un riesgo para sus familias, para sus esposas, para sus hijos, para sus pequeños niños. Y ello obviamente les preocupó en ese momento. Y déjame decirte que cuando un niño, un joven, no fue instruido desde temprana edad, es lo que regularmente ocurre con el tiempo, que comienza a meterse en situaciones diversas, las cuales traen problemas a su persona, pero también a los seres queridos que le rodean. Aquellas personas que le rodean comienzan a ser asediados, comienzan a ser señalados. Y en ese momento los de Judá estaban tensos, nerviosos, se sentían afrentados. Es por ello que estaban en un sentido de alerta por una razón. Porque el pecador Sansón, aquel asesino, se encontraba entre ellos. Y este hombre no lo había manifestado. Y allí estaban las personas rodeándolo por causa de este hombre llamado Sansón, que era una persona pecadora, egoísta, era un asesino. Y yo sé que tú me comprendes esto. Yo recuerdo que hace algunos meses iba junto con mi familia llegando a la casa de ustedes y íbamos llegando para dar vuelta ahí en una pequeña privada. Y íbamos entrando cuando de repente uno de mis hijos me dice, oye papá, ahí vienen patrullas. Y yo miré por el retrovisor y dije, oye, sí es verdad. Y no era una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10. Y señalaron hacia donde estábamos, nosotros íbamos en el auto y la verdad es que yo dije, oye, ¿qué está pasando? La verdad es que sí me asusté. Y no eran ni 10 patrullas. Comenzaron ahí a rodear, se estacionaron en la privada, se bajaron muchos encapuchados, porque ni el rostro se les veía. Yo me bajé y venían hacia mí y siguieron de largo. Y iban a enfrente de donde un servidor de ustedes vive. Y abrieron puertas, llegaron a mi casa y tocaron, dijeron, aquí viven, sí, pues métase. Y comenzaron a rodear así a toda la redonda, no fue una ni dos, fueron más cuadras las que rodearon. Eran muchas patrullas las que llegaron en ese momento y a toda la gente la comenzaron a meter. Y todos los vecinos comenzaron a ponerse tensos, nerviosos. Obviamente también un servidor, estábamos ahí dentro de la casa mirando, oye, ¿qué estará pasando? Bueno, pues resulta que un vecino había cometido un delito y por ello lo perseguían. Y no era una patrulla, eran muchas patrullas. Y todo ello, pues a todos nosotros nos trajo ahí nerviosismo. Nos pusimos tensos, estábamos alertas acerca de lo que habría de ocurrir. Luego las personas ya andaban en las azoteas, ya andaban ahí merodeando en todas las casas y todos nerviosos. Por una razón, por un hombre que había cometido un delito. Digo, esto no es un familiar directo, pero a final de cuentas a todos nosotros nos puso nervioso. Y es que déjame decirte una cosa, el proverbio dice algo una verdad muy grande. En el proverbio capítulo 11, versículo 21 dice en la parte A, tarde o temprano el malo será castigado.
Y ciertamente este vecino, en muchas ocasiones, un servidor mismo le dijo, oye, deja de pecar, oye, deja de pecar, compórtate, hazlo, si no es por ti, hazlo por tus hijos, por tu familia, mas sin embargo, el hombre no ha entendido hasta el día de hoy. Así de la misma manera estaba ocurriendo con estos hombres. Estaba Sansón, estaban los de Judá y los filisteos habían rodeado aquella ciudad. Estaban preparados para hacer justicia supuestamente. El pueblo de Judá en ese momento estaba rodeado y ahí dice la Biblia que había más de 3,000 hombres. Más de 3,000 hombres vinieron con un objetivo a la peña de Etam para decirle, oye Sansón, ¿ya viste lo que está ocurriendo? Oye Sansón, mira, estamos rodeados. Y ahí le dijeron una cosa a Sansón, los de Judá, ¿qué no sabes? Que los filisteos, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Esto se lo dijeron a Sansón los del pueblo de Judá. Y de la misma manera hoy ocurre, cuando una persona, cuando un par de padres de alguna manera no educan, no instruyen bajo los mandamientos de Dios a los hijos, al adolescente, el día de mañana te van a comenzar a dar dolores de cabeza. Porque aunque tú digas, él ya es grande, que haga lo que mejor le parezca, al final de cuentas, cada uno de nosotros puede ser afectado el día de mañana. Y ahí es donde los de Judá dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto, Sansón? Y de la misma manera, hoy dicen las personas así. Si a Sansón los de Judá le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has venido a romper con nuestra paz? ¿Por qué has venido a romper con esta paz que nosotros teníamos? Estábamos muy tranquilos hasta que tú te levantaste y fuiste a hacerle guerra a los filisteos. A nosotros no nos tomaste en cuenta. Tú solamente saliste para hacer el daño, para hacer lo malo, Sansón. Amado, yo no sé si hoy te esté ocurriendo a ti. Con el contexto que hemos venido estudiando semanas atrás, acerca de que cuando no se ponen por obra los mandamientos de Dios, esto es lo que suele ocurrir dentro de una familia. Comienza a venir todo esto que te menciono. ¿Por qué? Por una sola razón, por no haber educado e instruido a los hijos. El día de mañana los padres se andan tronando los dedos. El día de mañana los padres andan tensos porque al joven ya se lo están llevando a la prisión. Porque la joven pues ya resulta que le vino un embarazo no deseado por andarse metiendo con una persona que no era ni su esposo. O sea, los padres andan muy preocupados por todo lo que le ocurre a sus hijos, cuando ello se pudiera evitar de una manera. Hazle caso a Dios. Hazle caso a los mandamientos de Dios. Si tú te das cuenta, los afectados no solamente son los hijos. No solamente son las hijas, los afectados son los padres, son los familiares y de alguna manera todos vienen a ser afectados dentro del núcleo familiar. Así ocurría en la vida de Sansón, en la familia de Manoa, por no educar a sus hijos. En Jueces 15, versículo 11, la Escritura dice lo siguiente: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Aquí que vemos de la persona de Sansón, es una persona que a final de cuentas el actuar de ellos es de la siguiente manera: no se hacen responsables de aquello que han cometido, sino más bien comienzan a justificarse, así a buscar personas las cuales puedan ser señaladas y decir, es que ellos empezaron, ellos me provocaron, ella me buscó, yo ni lo busqué y es por ello que yo tuve que defenderme, es por ello que yo tuve que hacer caso, es que los amigos me incitaron, ellos me obligaron a hacer cosas que yo no quería, padre. Pero no, resulta, ¿a quién obligan hoy a hacer cosas? Yo creo que cada joven, cada niño hace las cosas de su propia voluntad. Y lamentablemente suelen caer en lo mismo que ocurrió este hombre llamado Sansón. Aprenden a justificarse desde temprana edad.
Así como lo hizo Adán cuando la mujer comió del fruto y ella misma le da a su marido, viene Dios y viene hacia la persona de Adán y le dice, ¿qué has hecho, Adán? Y el hombre responde, la mujer que tú me diste, Señor. La gente siempre ha buscado ello, justificarse delante de Dios, no tomar la responsabilidad delante de Dios para así poder escapar de la ira de Dios. Mas sin embargo, cuando una persona actúa así, pues termina hundiéndose más y más, degradándose más y más y más. ¿Por qué? Porque no hacen caso al mandamiento de Dios. Así estaba ocurriendo con la persona de Sansón. Aparte de pecador, aparte de hipócrita, aparte de asesino, ahora se convertía en una persona irresponsable. Y la irresponsabilidad venía desde los padres y se la habían transmitido a los hijos. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No la maldad de Dios, la maldad de los padres. Eso fue lo que enseñaron a Sansón. Eso fue lo que Sansón miró de Manoa y de su madre, que eran irresponsables con aquellos mandamientos de no beberá vino, no beberá sidra, no se acercará a cuerpo muerto. O sea que ellos no lo habían obedecido. Había muchas cosas que a este hombre había desobedecido junto con sus padres. No darás tu hijo a su hija, porque no sea que se vuelva a su Dios. Y la semana pasada lo veíamos. Hijo, no hay mujeres entre las hijas de tu hermano, de tus hermanos. Yo quiero a esa, tómenmela por mujer. Los padres primero exhortando al hijo y después el padre ya iba con el hijo para tomar a aquella mujer. Después no debía de estar junto al cuerpo muerto y el hombre de manera atrevida ahí destroza a un león como un cabrito. Y va y regresa para ver su trofeo y toma miel de ahí del cuerpo muerto. ¿Qué vemos? Vemos a un Sansón, a unos padres irresponsables que no cuidaban de su hijo, no lo vigilaban y este hombre andaba haciendo por allá lo que mejor le parecía. Y de ahí que este Sansón comenzó a aprender la irresponsabilidad delante de Dios, la irresponsabilidad ante sus acciones que él mismo había cometido. Si a ti te ha ocurrido es por una sola razón, porque resulta que no has estado haciendo caso a los mandamientos de Dios. Instruye al niño su camino. Hacíamos mención de no uno, sino de varios textos acerca del mandamiento que Dios ha dado para hacia con nuestros hijos. Y si nosotros dejamos de obedecerlo, creyendo que somos más sabios que Dios, esto ocurrirá con la vida de nuestros seres queridos. Y ello va a afectar al niño, al adolescente, pero también va a afectar a los padres de la misma manera. Por ello es que ellos vinieron a esto. Y este hombre llamado Sansón se justificó diciendo, ellos me hicieron, por ello yo les estoy respondiendo. Pero hubieras pensado en los demás, en tu padre, en tu madre, en tus vecinos, compañeros, en tus hermanos, en tus hermanas. Pero vemos que este hombre, aparte de irresponsable, era insensible. No le importaba el dolor ajeno, no le importaba el dolor de los demás. Es decir, a Dios no amaba, amaba al prójimo. Yo no sé si tú veas que amar al prójimo, pero este hombre no amaba al prójimo y es por ello que fueron para entregarlo. Y dice la Biblia que cuando los de Judá entregaron, los 3,000 hombres entregaron a Sansón, dice la Biblia que estos hombres se comenzaron a regocijar. Jueces capítulo 15, versículo 14, dice la escritura. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Aquí que vemos nuevamente, gracias a Dios por la promesa que él había hecho a sus padres, y él nunca falla y respeta su palabra para hacer su voluntad. Pero ya veíamos la otra semana que el Espíritu le venía a Sansón no porque lo mereciera, no porque llenara los requisitos, no, sino porque se trataba de una promesa que Dios había hecho a los padres para el pueblo, para ser libertado. Aquí dice que vino el Espíritu de Jehová, vino nuevamente, pero vemos una cosa que por el otro lado los enemigos comenzaron a gritar, se comenzaron a regocijar por la entrega que les acababan de hacer. Cuando de la misma manera uno como padre no respeta los mandamientos de Dios, cuando los hijos no ven el modelo a seguir,
Cuando ellos no ven que el padre, la madre está practicando, guardando los mandamientos, bueno, resultará de la misma manera. Es como entregar el corazón, la vida de nuestros hijos al mundo para ser destruido. Porque si tú no le enseñas a obedecer, a respetar, a amar, si tú no le enseñas límites y si tú no siembras el temor en el corazón de tu hijo, de tu hija, el día de mañana allá afuera alguien se los va a enseñar. En la calle, en la escuela secular, allá en la cárcel, allá con los amigos, allá en los bares donde se van a meter los jóvenes, ahí les van a enseñar a respetar, a que entiendan una cosa: aquí hay límites, joven. Allá afuera los van a destruir y allá afuera se van a regocijar las personas. ¿Y por qué se van a regocijar? Bueno, por la maldad que le van a cometer a aquella persona. Así estaba ocurriendo con este hombre llamado Sansón. Ahora lo estaban entregando. Y así de la misma manera, si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, una cosa ocurrirá: Dios no va a poner de su espíritu en tu persona, en la persona de tu esposa, en la persona de tus hijos. Y la verdad es que la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Quién va a defender a tus hijos? La Biblia dice que si tus hijos pecaren, cuando tú obedeces a Dios, Él no les va a estorbar, Él no los va a castigar. Dios lo habló a través de los profetas diciendo: yo no los voy a castigar. Yo voy a dejar que hagan y deshagan. ¿Por qué? Por cuanto tú desechaste mis mandamientos. Así ocurría en la familia de Manoah. Este hombre, ¿quién lo iba a defender? Gracias a Dios vino el Espíritu que le ayudaba, no porque lo mereciera. Era un hombre que utilizaba mal las cosas de Dios. Pero ahora la pregunta es: si Sansón pudo deshacer las cuerdas y se volvieron como un lino quemado y rápidamente se deshizo de ello, la pregunta es: ¿nuestros hijos qué harán el día de mañana cuando venga el mundo y comience a oprimirlos? Cuando caigan en las garras del diablo, lo que va a ocurrir es que el Espíritu de Jehová en contra de Jehová. El caballo se alista cada día para la batalla, pero dice una cosa: mas la victoria es de Dios. La victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. Sansón era una promesa, una profecía de parte de Dios. Era una persona que se estaba cumpliendo lo que Dios habló de él, pero no lo hacía para glorificar el nombre de Dios. No se sujetaba a los mandamientos de Dios. ¿Cuándo se ha visto que un verdadero hijo de Dios va y toma una cónyuge que no es de su mismo pensamiento? ¿Cuándo se ha visto ello? Dios jamás lo ha permitido. No te unirás en yugo desigual. ¿Cuándo se ha visto que una persona, un hijo de Dios, se convierte a final de cuentas en un asesino sin considerar a Dios? ¿Cuándo ves una persona de manera ligera apostando 30 vestidos y después de perderlo, porque creía que iba a ganar, va y mata a 30 personas que ni la debían ni la temían? No era un hombre que glorificara el nombre de Dios. Amado, ninguno de nosotros ni nuestros hijos son nazareos. Ninguno de nosotros se llama Sansón, ni siquiera Manoah. Pero una cosa sí es verdad: el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero si nosotros no buscamos para obedecer los mandamientos de Dios, si no los ponemos por obra, una cosa va a ocurrir: nos va a venir la desgracia, nos va a venir el juicio, por no anticiparnos como lo hizo este hombre llamado Noé, el cual nos dice en el libro de Hebreos capítulo 7 que este hombre, siendo advertido acerca de las cosas que vendrían pero que aún no se veían, dice una cosa: que este hombre diligentemente preparó el arca donde habría de salvarse él junto con sus hijos. Aún no venía la desgracia, aún no venía el juicio, aún no venía aquellas cosas, y él comenzó a prepararse porque le creyó a Dios. Amado, si nosotros tenemos hijos pequeños, si tu hijo es adolescente y no ha llegado a la cárcel, si no se ha convertido en un criminal, si no se ha convertido en un vicioso, preparémonos para que no nos venga ello. Porque Dios nos está advirtiendo y vivimos dentro de un mar de maldad, donde la maldad está absorbiendo el corazón, la mente, los ojos de los niños, de los adolescentes. Les está robando el corazón y las cosas de Dios no les están atrayendo. Necesitamos volvernos de todo corazón a Dios y que Dios vuelva nuestro corazón a los hijos y los hijos a nosotros. Pero esto solamente puede venir de parte de Dios. De parte de Dios y de nadie más puede venir. No permitas que lleguen esos tiempos.
No permitas que te venga esta maldad. Este hombre mató a los 1000 hombres y qué mano de los incircuncisos, Señor. Después de haberte dado una gran victoria, yo tu siervo por medio del cual has librado y has querido librar a tu pueblo. Ahora, Señor, estoy al borde de la muerte. Acabo de acabar con 1000 hombres y estoy muriendo, Señor. ¿No me vas a ayudar? Déjame decirte que este Sansón estaba envanecido, estaba inflado, se sentía muy necesario para Dios. Era un hombre que creía que Dios necesitaba forzosamente de él y que no había otra persona a través del cual él podía hacer cosas. Estaba muriendo de sed después de haber tenido su gran victoria. Pero déjame decirte una cosa, ¿de qué sirven las grandes victorias? ¿De qué sirven las grandes victorias si a final de cuentas Sansón estaba al borde de la muerte? ¿De qué sirven las victorias si a final de cuentas tú morirás, nosotros moriremos? ¿De qué servirá que tú, joven, conquistes al chico o a la chica que tanto anhelas y el día de mañana sin Dios serás una persona infeliz? ¿De qué sirve que estés amontonando dinero, haciendo tesoros en la tierra, si tú te realizas y tus hijos se están desviando y los estás dejando ahí que los eduquen otras personas que no eres tú? O sea, ¿de qué servirá que el día de mañana tú hagas todo esto, tuyas? ¿Quién vendrá y va a dar la vida a tus hijos? ¿De qué sirve construir casas? ¿De qué sirve tener muchos autos? ¿De qué sirve todo ello? Si mira, una cosa ocurrirá. Si tú no estás poniendo la debida atención, dándoles el tiempo, el amor, el esfuerzo, el cuidado a tus hijos, una cosa va a ocurrir, que va a venir la desgracia. Así le estaba ocurriendo en la vida de Sansón. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿de qué sirve el que sea persona? Qué malo que trabaje la persona, debe trabajar. ¿De qué sirve una montones ricas? ¿De qué si se case con la persona más alta si la persona va a ser el día de mañana una persona? Quizá de la misma manera ha sido el proceder de muchas personas que no se están acercando a Dios. Así de la misma manera. Así yo lo he hecho. Mis hijos son estos por mí. Para Sansón, dice la Biblia que cuando él pidió misericordia, estaba muriendo, estaba al borde de la muerte, dice que se abrió la cuenca de Lehi y ahí salió agua. Pero déjame decirte que muchas personas han llegado al punto como Sansón llegó. Han llegado al punto de la muerte y han muerto en el intento. Ya no, cuando ellos claman por misericordia, ya no hay quien le responda. Como dice el libro de Proverbios, que cuando venga lo que tú temes, yo no voy a responder. O sea, me voy a ocultar de ti, dice el libro de Proverbios. Muchas personas ya no han hallado salida. Muchas personas se han encontrado sin fuerza. Muchas personas cuando vienen los filisteos, los destructores, cuando viene una situación difícil, mira, ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque el enemigo los vence. Los vence a través de la depresión, a través de la droga, problemas, la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad y no tienen a quién acudir. Amado, lamentablemente hoy día hay estadísticas muy crudas, que cada día estas, lejos de disminuir, van en aumento y crecen y crecen y crecen. Por darte un ejemplo, déjame decirte que cada año mueren más de 2.6 millones de jóvenes de 10 a 24 años. ¿Por qué razón? Porque se cumple la palabra de Dios. El que no honre padre y madre muera irremisiblemente. Cada año da a luz aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Están cayendo en la fornicación, relaciones ilícitas sin haberse casado estas personas. ¿Por qué? Porque ven los modelos en la televisión, en las telenovelas. Es lo que se ve en el internet y es lo que se está aprendiendo. Hoy día el Dios del sexo está arrasando. Está llegando a las mentes, a los corazones de todos los jóvenes y de toda la sociedad. Los jóvenes de 15 a 24 años representaron el 40% de todos los casos nuevos de infección por el VIH. Fíjate, enfermedades venéreas que están llegando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son jóvenes que se creen inmunes, que sufren de las 3 I, inmunes, infértiles, inmortales. Pero déjame decirte que los jóvenes también se enferman. Déjame decirte que los jóvenes también mueren.
Sí, déjame decirte que tú, joven, también te puedes embarazar si de alguna manera andas teniendo relaciones fuera del matrimonio. No eres inmune, no eres infértil, no eres inmortal. Y aquí están las estadísticas. Está viniendo el SIDA, el VIH. En el periodo de un año aproximadamente el 20% de las adolescentes sufren problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen tabaco. Y amado, la verdad es que las estadísticas relacionadas con los jóvenes son una verdadera tragedia. El diablo está destruyendo a la juventud. Moral, espiritual y físicamente los está destruyendo. ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde está Manoah? Olvidándose de los mandamientos de Dios y realizándose yo no sé en qué cosas. Se está abandonando a los hijos. Se están desintegrando las familias. Ahí vemos, Sansón, esta era la situación de Sansón y de su familia. Pero sabes, ahí no terminaron las cosas. Este hombre junto con su familia se fueron degradando más y más y más porque no se conformó con lo que había ocurrido en su vida. Veamos ahora qué más ocurrió con aquel que salvaría al pueblo, con aquel que vendría a dar una esperanza al pueblo, pero se desvió totalmente. Y sabes, a todos nosotros que Dios nos ha permitido llegar con nuestros hijos pequeños, Él tiene un plan muy hermoso para los tuyos, porque Él quiere glorificar y extender su reino. Ciertamente preparar a nuestros hijos, pero su objetivo es ello, que estén el día de mañana con Él en el cielo y que le hayan servido y que hayan glorificado su santo nombre. Pero este hombre, Sansón con su familia, no estaban haciendo nada de ello. Estaban más sumergidos, más atraídos y absorbidos por este mundo. Jueces 16, versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Tú dirás, ¿qué? ¿Se llegó a una ramera? Sí. Bueno, este es el hombre de Dios. Supuestamente. ¿Hasta dónde se corrompió? Ahora ya no era solamente filistea. Ahora era una prostituta. Era una ramera. Por no poner freno en la vida de su hijo, Manoah, mira, ya estaba rebasando los límites, estaba brincando la barda. Pero déjame decirte una cosa, que todo esto trae consecuencias, como lo mencionábamos en un inicio, no solamente a tu hijo, y como las estadísticas, VIH, depresión, sí, embarazos no deseados, droga, les viene el tabaco. ¿Por qué? Porque estas personas suelen ser afectadas. Las cosas no le resultan como ellos lo planearon. Ahora vemos al dichoso Sansón metiéndose con una prostituta. Sí, a una mujer que le debía de pagar para así poder tener relaciones sexuales y satisfacer esos deseos incontrolables, esas pasiones incontrolables que gobernaban a Sansón. Y aquí dice la Biblia en un inicio de este texto, dice que vio. Ahí nuevamente aparece el pecado de Sansón. Era un hombre que codiciaba. Se le olvidó el mandamiento: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero era un hombre codicioso de las cosas, pero sobre todo de las mujeres. La vio, la codició y terminó metiéndose con ella. Fíjate nomás. Fíjate nomás. Es lamentable y triste, pero hoy la maldad ha crecido tanto. Hace unas semanas, un hombre que es conserje de una escuela fue a revisarnos la lavadora. Y este hombre, conserje, me estaba comentando un testimonio. Me decía, oiga, ¿qué cree, don Oscar? Le digo, ¿qué pasó? Dice, mire, lo que pasa es que yo estaba en la puerta y de repente allá a lo lejos vi a unos niños que estaban entrando y saliendo. Ahí estaban en el baño y estaban así, mire, se escondían así. Y yo decía, esto es algo, ya sé, ahorita voy a ir de manera discreta. Y sí fue, y llegó hasta allá. Le dijo, oye, ven acá, ¿qué están haciendo? No, yo nada, son ellos, no, yo ya me iba. Y dijo, no, aquí hay algo.
Total, que salió otro, le dijo, a ver, ven, ¿qué están haciendo? Ahora sí, nadie va a salir, los voy a llevar con el director. No, 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 no. Se echaron a correr y solamente quedó uno. Y le dijo, a ver, tú ven. Y tenían un celular. Un buen celular, dice, hasta es un buen celular de 3,000, 4,000 pesos. Y lo comencé a revisar. Y le dije, ¿qué estaban viendo? No, no, nada. Lo revisó y estaban viendo pornografía. Pero una pornografía muy violenta, dice. Y eso es lo que estaban mirando aquellos niños de 7, 8 y 9 años. Fíjate, ¿hasta dónde está llegando la maldad? Ahí estaban viendo ello. La pornografía ha llegado a todos los lugares. A todos los lugares ha llegado la pornografía, pero sí vemos una cosa, que de alguna manera los jóvenes no quieren buscar a Dios. El día de ayer fuimos a compartir en una campaña y sabes, estábamos ahí compartiendo y la gente muy ajena e indiferente a Dios. Y había un lugar como estos muy extendido ahí en la plaza, en el centro de allá de la ciudad de Zitácuaro. Y yo agarré el megáfono y me subí ahí porque estaba alrededor, hay unas conexiones eléctricas y hay internet libre ahí. Y ahí estaban los jóvenes con sus computadoras, otros haciendo trabajos. Y en ese momento yo me subí y les dije, oigan jóvenes, vengo a contarles un testimonio. Quise llamar su atención de ellos, le dije, permítanme unos momentos. Y uno de ellos dice, no, no te permitimos. Le digo, precisamente un testimonio con un hombre, que precisamente el testimonio tiene que ver con un joven que tuvo una actitud similar a la de este. Y todos se comenzaron a reír. Y le digo, bueno, el testimonio dice esto, pero siguieron hablando. Total que me dijeron, no te queremos escuchar. Antes no me aventaron jitomates, pero todos comenzaron a irse. Se comenzaron a esfumar porque no quieren escuchar de las cosas de Dios. Y en ese momento dije, Señor, ¿qué está pasando? Si estamos predicando tu palabra. Y agarré y me bajé y adelante había una lona grande. Y ahí yo no me percaté, pero muy nublado no estaba. Pero en ese momento comenzó a caer una tormenta. ¡Pum! Rápido, así en cuestión de lo que me bajé y fui, y comenzó a caer una tormenta. Y toda la gente ¡fum!, se amotinó ahí en la lona. Dije, gracias por venir a mi llamado. Y ahí les comencé a predicar. Y ahí estaban los jóvenes. Bueno, yo te cuento eso, ¿sabes por qué? Porque Dios va a hacer justicia en su momento y Él hace lo que quiere. Y no es de que ellos quisieran, es de que me tuvieron que escuchar. Amado, Dios es así. Tarde o temprano va a hacer Él justicia. Aunque la gente no está queriendo buscar a Dios, esto va a ocurrir. Mas lamentablemente Dios ha respetado siempre el albedrío de las personas. Si quieren, bien. Si no, no hay ningún problema. La Biblia dice en Jueces 16, versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Aquí ya no lo querían llevar solamente a la cárcel. Ahora buscaban a Sansón para matarlo. ¿Sabías tú que el diablo está buscando no solamente afectar a tu hijo moralmente? No, el diablo quiere destruir. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así como Sansón destazó al cabrito, de la misma manera hay muchos medios. El diablo es una persona muy sutil, que está utilizando 1 y 1000 medios para así arrebatar el corazón de tu hijo. Y lo va a arrebatar si tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Y ello va a traer obviamente dolor, descalabro, va a traer sufrimiento dentro de tu familia. Este hombre así estaba siendo perseguido. Pero déjame decirte una cosa, que si lo buscaban para matarlo, no era porque predicara la palabra de Dios. Digo, si a mí me hubieran dado un
jitomatazo no hubiera sido el primero. Pero déjame decirte que la Biblia en 1 de Pedro 4, versículo 14 al 15, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mira, este Sansón no padecía por Cristo, no, pero sí padecía persecución por homicida, ladrón, robó y mató a los hombres, les quitó 30 vestidos, malhechor, pues también era, se metía en lo ajeno, pues claro que se metía en lo ajeno. Aparte Sansón, pues era una persona pues ya muy corrompida, muy degradada, pero de Dios Sansón no tenía nada, no tenía nada. Hoy está ocurriendo así. Los hijos no están teniendo nada de Dios porque no está la influencia de los padres. La verdad es que yo no me siento, yo no digo, no, yo ya la hice, mis hijos, no. Yo cada día veo una necesidad mayor y más grande, que me orilla a llorar, a orar, a ayunar, a decir: Señor, ten misericordia de mis hijos, porque la violencia es muy grande, y créeme que la violencia es muy grande. Y a la verdad, yo no sé tú, pero yo he decidido tomar a mis hijos como Josué lo hizo, y decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y si otros no quieren servir a Jehová, llámese mundano, llámese impío, llámese cristiano, llámese hermano, si no lo quieren hacer, yo no sé, pero yo quiero servir con mi casa a Jehová. Yo quiero tomar a mis hijos, llevarlos de las manos, y todo lo que esté en mis manos, hacerlo todo. Aquí vemos una cosa, que este hombre, Sansón, el hijo de Manoa, no tenía nada de Dios. Más bien era un malhechor, era un hombre que se había corrompido totalmente. Sembremos lo de Dios en el corazón de nuestros hijos. Siémbrales el temor, el respeto, el amor. Siembra el perdón. O sea, siembra la sensibilidad, siembra todo tipo de cosas en el corazón de tu hijo. Mira que el día de mañana va a venir el fruto si tú andas en esa fe, en esa fidelidad. Después el hijo de Manoa hizo más cosas. Se siguió corrompiendo. En Jueces 16, versículos 4 al 5 dice: después de esto aconteció que se enamoró ahora de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Qué vemos? Que ellos reconocían que había algo particular, algo especial en la vida de Sansón. Decían ellos: él tiene algo diferente a otros. ¿Sabes qué tenía de diferente a los demás Sansón? Que era una promesa, una profecía de Dios. Dios tenía un plan en la vida de Sansón que tarde o temprano la iba a cumplir. Eso era lo único particular que tenía, a diferencia de los demás Sansón. Amado, tus hijos y mis hijos son iguales, se parecen, son tan comunes a los demás, pero solo hay algo que puede hacer la diferencia en nuestros hijos: que tú estés con Dios y que Dios esté guardando de sus vidas, y que sea algo palpable y que se vea que Dios está guardando a tu hijo. Tenga 2, 5, 10, 15, 20 años, pero hay algo en él. Y la gente se va a percatar de ello y va a decir: este hombre tiene algo. Y a lo mejor no logrado por él mismo, sino por sus padres, que han sido unas personas piadosas, porque ellos lo reconocían. Y esa es una verdad muy grande. Pero si tú ves que tu hijo se anda corrompiendo y sin ningún freno, amado, es porque el mundo ya lo está destruyendo. Ellos se vieron obligados a entrar en un trato con esta mujer para que ésta lo engañara. Y déjame decirte que Dalila aceptó. Y Dalila quiere decir la que debilita,
la que desarraiga, la que empobrece. Y esta mujer tenía un objetivo: desarraigarlo de aquella promesa que Dios tenía en la vida de Sansón. Porque lo que Sansón tenía no era por sus padres, no era por sus méritos propios, era porque Dios tenía un plan con él. Y Dios lo habló y Dios lo habría de cumplir. Pero reitero, tu hijo no es Sansón, no es Nazareo, mis hijos tampoco. Pero hay muchas promesas de Dios que pueden servir para ti y para mí. Ahí estaba ya la mujer preparada para debilitarlo, desarraigarlo, para acabar con la misma vida de Sansón. Entró en consejo para así poder engañar a Sansón, para conocer su debilidad. Ellos conocían una debilidad de Sansón: las mujeres. Ese es un punto clave en la vida de Sansón. Pero ahora querían saber más, indagar, se metieron a fondo para así encontrar la forma de vencerlo. Y sabes, ya conocían que su punto débil eran las mujeres. Y ahora ya tenían a la mujer. El rompecabezas se comenzaba a armar. Ahí vemos una cosa: como el diablo no deja de trabajar. El diablo trabaja 24 horas al día, los 12 meses del año, los 365 días o 64. Pero sabes, durante toda la vida el diablo está ahí, como león rugiendo en todo momento, viendo cómo hacer caer a tus hijos, cómo hacer caer a nuestros hijos. Y ahí estaba. Y comenzaba la ruina para la vida de Sansón, el fuerte. No creas que porque Dios había planeado algo para la vida de Sansón, él iba a escapar del pecado. No. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Jueces capítulo 16, versículos 6 al 9, dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí, como vemos, Sansón era una persona muy mentirosa. Sí, si me atas con 7 mimbres verdes que no estén enjutos, me voy a debilitar, Dalila. O sea, Dalila lo ató y vinieron los hombres, pero este hombre rompió aquellos mimbres, los deshizo rápidamente. Y no se supo el secreto de su fuerza. Como tú te puedes percatar, Sansón se volvió un hombre juguetón. Un hombre juguetón, no era serio en ningún sentido, para nada. En el matrimonio fue: papá, vémela a pedir, la pidió. Y porque el enigma fue descubierto, el hombre hizo berrinche y se fue y dejó a la novilla. Y los padres que fueron a pedir a la novilla, ¿qué pasó con ellos? Fíjate, en el matrimonio no fue serio. En las apuestas no tenía que apostar y andaba apostando el hombre, presumiendo hasta lo que ni tenía. Con el león, pues no lo tenía que matar, tenía que huir, escapar, pero ¿qué hizo? Se quedó y lo destrozó como un cabrito, tentando a Dios. Es decir, este Sansón era hable en todo lo que se le daba, hasta con su propia vida. Ahora este Sansón estaba jugando, y así como Sansón, muchos hijos el día de hoy están jugando, porque no se sembró el temor, como lo hemos venido mencionando. No han visto la responsabilidad. No saben de consecuencias que pueden venir por sus malos actos, por ser jóvenes o niños juguetones. Hoy muchos jóvenes están jugando con sus vidas. Están jugando y se meten en la droga. Andan en el sexo, el alcohol.
andan a altas horas de la noche, son personas que andan a altas velocidades, se meten en mentiras, en odios, en divorcios, se meten en todo tipo de maldad. ¿Qué vemos con ello en los jóvenes? Pues que ciertamente no han aprendido el temor. Les da igual hacer y deshacer. Los jóvenes, como te decía, se creen inmunes, infértiles, se creen inmortales. Los jóvenes están arriesgando su vida innecesariamente. Se han vuelto temerarios. ¿Por qué? Porque no han aprendido el temor. Están arriesgando su vida una y otra vez. No le dan peso a los avisos de las autoridades, de especialistas, de ministros. Es decir, la exhortación ya no les hace nada. Están inmunes a ello. Hoy día para la juventud, ellos siguen su carrera loca. ¿Sí? Siguen su carrera loca y no están midiendo las consecuencias. Fíjate, en julio, 12 de julio de este año, hubo una mujer que murió allá donde presentaron la película de El Caballero de la Noche, de Batman. Pero sabes, se trataba de una joven. Esta joven era una joven periodista. Se llamaba Jessica y bueno, esta fue una de las víctimas ahí en Denver. Pero sin embargo, eso no fue lo trágico. ¿Sabes qué fue lo trágico? Lo trágico es que esta joven, un mes antes, así como lo escuchas, esta joven estuvo en un centro comercial y enfrentó ahí la muerte, porque en un centro comercial de Toronto entraron unos hombres y comenzaron a abrir fuego, y ahí en ese lugar hubo 7 muertos. Y ella, en aquella ocasión, ella misma relata que ella misma se salvó de aquel tiroteo. Escapó en aquella ocasión, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Un mes después, antes de iniciar la película del Caballero de la Noche, en su cuenta Twitter, ella expresaba lo siguiente: la película inicia en 20 minutos. Contó ella a través de esta red social. Y eso es lo que decía. Y decía al final, por supuesto, que vamos a ir a ver al Caballero de la Noche. Y sí, se fue, pero ya no regresó. Y es que a mí me llama la atención ese testimonio, ¿sabes por qué? Porque un mes antes estuvo ahí arriesgando su vida. Pero un mes después la joven iba a altas horas de la noche, 12 de la noche, a ver esta película. Pero la pregunta es, ¿tomó conciencia del acontecimiento que había ocurrido días atrás o semanas atrás en su vida? No tomó conciencia. ¿Le vino temor de no salir a altas horas de la noche? No, se fue a las 12 de la noche para ver la película. Así de la misma manera hoy día está la juventud. A pesar de lo que le ocurre, a pesar de que su vida está ahí al borde de la muerte, siguen en su mismo proceder. Hay necedad en la vida de la juventud el día de hoy. Nadie les inculcó el temor. Jamás. La muerte no les da miedo alguno. ¿Qué decía para los jóvenes que hoy están arriesgando su vida? Padres e hijos irresponsables. No se teme a Dios. No se le teme a la muerte. ¿Qué sociedad el día de mañana vamos a tener? Estaba ocurriendo como en los días de Jeremías. Hoy ocurre de la misma manera. En Jeremías 44:10 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. No se humillan, no hay temor, no caminan en la ley, en los estatutos, ni padres ni hijos. No está habiendo ningún temor. Sansón, lamentablemente, no fue la única vez que mintió. No fue la única vez que tentó a Dios. Ya era una práctica en la vida de Sansón.
Yo te pregunto, ¿dónde lo aprendió Sansón? ¿En la casa? ¿En la calle? ¿Con los amigos? ¿Dónde se reunió? ¿Dónde lo aprendió? ¿A dónde aprendió prácticas? En algún lugar seguro lo vio. Sansón le mintió a Dalila una y otra vez. Y diciéndole por segunda vez, mira, si me ataren con cuerdas nuevas, que nunca se hayan usado, mira, yo me voy a debilitar. Y una tercera vez vino Dalila a decirle, oye Sansón, ya dime, mira, si me ataren, si tejieres 7 guedejas de tela y las aseguras con una estaca, mira, yo me voy a debilitar. Y lo hizo Dalila y le dijo, Sansón, los filisteos. Y el hombre se levantaba y venían sus fuerzas. Y a estos hombres les daba temor y seguramente a Sansón, imagínate, seguramente hasta se divertía del hecho. Seguramente se divertía de lo que veía. Cómo escapaban aquellos hombres amedrentados. Cómo corrían por su vida. Seguramente comenzaba a carcajearse. Así está la juventud. Por el hecho de que no hay temor. ¿Cómo crees? Andan teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo? Eso a mí no me pasa. Yo sé cuidarme. ¿Cómo? Altas horas de la noche. No, conmigo no hay problema. Manejando a altas velocidades. No, yo lo sé controlar. Eso le pasa a otros, pero a mí no. Hay padres que de la misma manera dejan a sus hijos. No, eso a mí no me va a ocurrir lo que le ocurrió a la otra persona. Te reitero, ni yo, y yo creo sinceramente que ninguno de los presentes estamos exentos de que nos ocurra a nosotros y a nuestros hijos lo que le ocurrió a esta familia. Solo hay una forma: ser fieles a Dios, no a un grupo ni a una persona, no a un movimiento, a Dios. Vino la cuarta ocasión donde Dalila insistía, lo quería debilitar, lo quería desarraigar. Sí, estaba tomando todo lo de él para empobrecerlo. Dice en Jueces 16, versículo 15 y 16, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sí, el alma de los justos es reducida a un bocado de pan. Imagínate la escena. Oye, ¿cómo? Tú no me amas. No es verdad, Sansón. Tu corazón no está conmigo. Me engañas 1, 2 y 3 veces. Y le presionaba cada día, hasta que su corazón y su alma fue reducida a angustia. Por parte de esta mujer ya le estaba robando su corazón. Ahora obviamente no necesita ser precisamente, puede ser algo que le robe el corazón ahí a tu hijo. Estaba este hombre a punto de ser vendido. Había un trato. Y este hombre venía así como el necio a las prisiones, como el buey al degolladero, como el ave va hacia las redes y la saeta cruza contra su vida. Así iba. Iba Sansón metidito, mira, iba ascendiendo, iba velozmente para ser atravesado. Pero Manoah no le dio peso. Ahí no le dio peso al mandamiento de Dios. Seguramente Manoah no creyó al mandamiento que Dios le dio a través del ángel. Las palabras de Dios habrían de cumplirse. Habrían de cumplirse. Y hoy el diablo está tentando de la misma manera contra nuestros hijos, para así destruirlo. Jueces 16, versículo 17 al 20. Dice la escritura. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado,
mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjate lo que puede hacer una mujer, un hombre, lo que puede hacer algo material, que le entregue tus hijos o una persona su corazón, todo. Le dijo el secreto, le habló de la base, de los fundamentos, le confesó cómo es que Dios lo sostenía aún. Le habló de los mandamientos que le fueron dados a sus padres. Y de lo poco que los padres cumplieron, pues también se lo habló. Y digo de lo poco, porque si hay algo en lo que cumplieron los padres, Manoa y su madre, fue en que no le cortaron el cabello. Era evidente, a lo mejor hasta se dejaron llevar por el qué dirán. Se enteraron del plan que Dios tenía los demás del pueblo para con su hijo y dijeron: no, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo le vamos a cortar? Pues vino, no hay problema, se lo puede tomar. Sí, por allá lejos, que esté cerca del cuerpo de los muertos. No, por allá no hay ningún problema. O sea, yo no sé si hasta los padres guardaban cierta apariencia para hacia con los demás. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Y tarde o temprano esas personas, como la vida y la familia de Sansón, caen. Todo cae por su propio peso. Lo poco que cumplieron, no le cortaron el cabello. Esto se lo habló Sansón a Dalila porque los padres no obedecieron los mandamientos de Dios. Había una promesa y se habría de cumplir. Yo no sé, pero hoy se puede cumplir en parte lo que Dios manda. No deja de congregarse y se lleva a los hijos. Que lean su Biblia, ándale, ponte a leerla, niño. Ya la leíste, te voy a preguntar. Que oren, que canten. Y todo en la vida de tus hijos o de nuestros hijos, si no lo cuidamos, puede llegar a ser hasta algo mecánico. Puede llegar a ser algo rutinario solamente. Y la Biblia, te recuerdo que dice: no provoquéis a vuestros hijos a ira. Es una manera de provocarlos. Cuando ellos no ven el modelo a seguir, que la madre, que el padre aman y de verdad están dispuestos a darlo todo por Dios, ellos de la misma manera aprenden. Y cuando ellos son obligados a hacer algo que ni ellos mismos quieren, una cosa ocurre: están siendo provocados a ira. Este era el pensamiento de Sansón porque sus padres se lo transmitieron. Así él lo creía: es por mi cabellera que tengo fuerza. Fíjate el engaño que tenía Sansón: si me cortaren las 7 guedejas. Amado, no es la escuela dominical. No es el movimiento. No es un hermano o hermana en particular. No son las 7 guedejas las que salvan el hogar, las que salvaron a Noé y a su familia. No fue el arca sobre la cual estaba Noé, la cual él mismo construyó. No fue. Dios pudo haber arrasado con un viento y una tormenta ahí y haber hundido aquella arca donde estaba Noé. Lo pudo haber hecho. Pero era la misericordia de Dios que sostenía aquella arca. Porque había una promesa de Dios para con la familia, para con la persona de Noé. Entonces no son las guedejas. Entonces no es la escuela dominical. Entonces no son los ritos. El único que puede salvar y dar vida dentro de un hogar se llama Jesucristo. Pero cuando la persona está obedeciendo los mandamientos de Dios. Mas sin embargo, al igual que Sansón y sus padres, estaban engañados. Si cortas mi cabellera, se va a ir mi fuerza.
Dalila fue, corrió y se lo dio, les dijo el secreto rápidamente a aquellas personas y trajeron el dinero. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Ahí lo tenía reducido al hombre, empobrecido, humillado. Estaba en las rodillas de Dalila y en ese momento ahí cortaron las 7 guedejas. Y ella comenzó a afligir, pues su fuerza se apartó de él. En lo único que había obedecido, también ahora lo desechaba Sansón. Era muy poco lo que habían obedecido sus padres y él. ¿Qué era? Pues no cortarle ahí las 7 guedejas. La Biblia dice en el Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fíjate. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Sansón, pues ya no era justo. Fundamentos, pues ya nomás quedaba uno. ¿Qué podía hacer Sansón? Ya nada, todo había terminado. Dalila lo había terminado de empobrecer, lo debilitó, lo desarraigó. Todos los fundamentos, el último que le quedaba, a Dalila vino y lo quitó. Y ahí es donde le dijo Sansón, los filisteos. Y dice la Biblia que despertó de su sueño por fin. Puso los pies sobre la tierra. Entendió lo que estaba viviendo en ese momento. Se despertó en ese momento y dijo una cosa: escaparé como las otras veces. Escapé del león, escapé de los 30 que les aposté, escapé de los 1000. Escapé la primera, la segunda, la tercera vez que le mentí a Dalila y he escapado de todos, escapé de los hombres de Judá, los 3000 que vinieron, seguramente voy a escapar nuevamente. Imagínate qué pensamiento tan terrible, no a favor sino en contra de la vida de Sansón. Creyó que iba a escapar. Muchos de nuestros hijos hoy pueden escapar a situaciones porque los gobernamos, los cuidamos y le decimos, eso no lo hagas, ten cuidado. Y ahí andamos haciendo, la comparación, pero yo me he dado cuenta que a veces hasta andamos haciendo la labor del Espíritu Santo, que ellos a lo mejor no tienen. Hijo, no hagas eso. Hijo, haz aquello. Hijo, haz el otro. Y ahí en todo momento la instrucción, cuidando de ellos, porque eso es la labor que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Te marca lo que sí, lo que no debes de hacer. Y ahí andamos en todo momento. Bueno, así en este momento, ahora Sansón pensaba una cosa: voy a escapar. Hay muchos jóvenes, adultos, que ya no escaparon de la cárcel. Otros ya no escaparon de ahí, de la droga, de los amigos. Ya no escaparon de la violencia allá afuera. De una enfermedad, ya no escapan. Muchos ya no están escapando el día de hoy. Y es lamentable y triste, pero a veces la gente vive ajena a las estadísticas, a lo que ocurre o al sufrimiento de los demás. Pero si tú vas a un hospital, si tú vas a una casa hogar, si tú visitas una cárcel, ahí vas a ver la necesidad, cómo la enfermedad, cómo el pecado, cómo la violencia sí está afectando, cómo el diablo está ganando mucho terreno. Y ahí tú te puedes dar cuenta de una cosa: es verdad lo que se nos dice. Las estadísticas son reales y hasta se quedan cortas porque son hasta pobres, porque luego ni nos dicen la verdad. Pero realmente todo eso está ocurriendo. El diablo está alcanzando jóvenes, los está destruyendo, los está acabando, los está humillando, los está desarraigando. Así como Dalila hizo, de la misma manera nos está ocurriendo. Y este hombre dijo: sí, voy a escapar, pero ahí es donde vemos que la fe no es suficiente. No, amado, porque ya no le funcionó. Dice la Biblia que él dijo: escaparé nuevamente. O sea, tenía fe, tenía confianza en que iba a escapar nuevamente. Pero déjame decirte que la fe no es suficiente para alcanzar la salvación. Por la fe taparon boca de leones, sí. Por la fe apagaron fuegos, escaparon, vencieron enemigos.
Por la fe dice el libro de Hebreos que los antiguos hicieron grandes cosas, por la fe. Pero detrás de la fe, mira, había algo, obediencia. Sí, fe y obediencia interdependientes. Se necesita la una de la otra. Si tú tienes fe pero no eres obediente, no hay promesa cumplida para ti. Así de sencillo. Es lo que la Biblia nos enseña. Puede haber personas que digan, no, pero por la fe yo voy a hacer esto y aquello. Hay un texto que yo no traigo, pero aquí ahorita te lo busco, dice Romanos 3, versículo 31, dice, Romanos 3, 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo hace unos días contaba el testimonio de un ex compañero, llamémosle así, amigo, pero digo ex compañero, de muchos años ya, porque teníamos como 8 o 9 años, íbamos a la primaria, íbamos en el mismo salón, y yo recuerdo que este joven lo cuidaba mucho su madre, y lo llevaba, porque ella era catequista, y lo llevaba a la iglesia, y eran muy apegados a la iglesia, y después de muchos años, casi 30, menos, para que no hagan cuentas de cuántos años tenemos, allá, yo lo vi en la cárcel, y me sorprendió y le digo, oye, Ángel, ¿eres tú? Dice, sí, soy yo. ¿Pero qué haces aquí? Y ya me contó la historia. No hizo nada bueno. Secuestro y muchas otras cosas. Le digo, oye, pero si tú eras una persona pegada a Dios, ¿qué pasó contigo? Dice, no, siempre lo he sido y lo sigo siendo. Yo tengo una promesa de Dios. Y Él me la dio y Él va a cumplir. Yo tengo fe por encima de todas las cosas. Puedo ser esto, aquello y aquello, pero yo tengo fe. Y le leí precisamente este texto. Le digo, oye, tu fe está invalidando la ley de Dios. Debes arrepentirte. Se enojó y creo que dejamos de ser amigos. Pero sabes, no podemos con la fe invalidar la ley de Dios. Este hombre dijo, escaparé. Voy a huir otra vez. No se puede ya. Dice la Biblia que este hombre ignoraba ya una cosa. Jehová se había apartado de él. Separados de mí nada podéis hacer. El Dios del cielo que le daba el Espíritu continuamente para destazar ahí al cabrito, para matar, para deshacer a los 30 hombres, para acabar con una quijada 1000 hombres, para poder cargar las puertas y humillar a los filisteos, aquel que le daba las fuerzas, se apartó. Dijo, ya no más, se acabó, Sansón. Ya no voy a estar de tu lado, te voy a dejar. Y aún lo dejó en su misericordia para que se diera cuenta de la realidad y su alma no se perdiera. Ya Dios no estaba con él. La misericordia se apartó. Y es que la Biblia dice una cosa, que no para siempre Dios altercará con el hombre. No va a altercar con las familias, con Manoa, con Sansón. Dice la Biblia que lo dejó. No sea que nos deje Dios. Si obedecemos los mandamientos de Dios, créeme que Dios se va. Porque Él es Dios del cielo. Y a través de Eliú, el compañero de Job, le decía, Job, considera las nubes de los cielos. Considera las aves, son más altas que tú y que yo. Y si tú pecares contra Dios, ¿en qué le afectas? Él sigue siendo Dios. Si tú pecas o eres una persona muy piadosa, ¿tú crees que eso le va a afectar o a beneficiar a Dios? Con o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Y si Él aparta su misericordia de ti y de mí, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será de nosotros? ¿Sabes qué va a ser de nosotros? Esto, Jueces 16, 21, 22. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sí, le sacaron los ojos, los miembros los miembros con los que este hombre acostumbraba a pecar, a codiciar.
Ponía sus ojos donde no veía. El mandamiento es, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, sácalo. Mejor es entrar al reino tuerto, ciego, pero no que todo tu cuerpo sea echado al fuego del infierno. Sansón, en la misericordia de Dios, permitió que le sacaran los ojos. Fíjate, fue por la misericordia de Dios aún aplicada en la vida de este Sansón. Ahora Sansón quedaba imposibilitado de la vista. La humillación le vino ahora estando en la cárcel. ¿Y qué hacía en la cárcel? Trabajando para los enemigos, moliendo en aquel lugar. El Salvador de Israel, llamado Sansón, ya no pudo escapar de los filisteos. Yo te pregunto, ¿falló Dios? No, no falló Dios. Fallaron los padres, falló el Hijo. Y si nosotros no obedecemos a Dios, fallaremos nosotros. Vamos a fallar. Imagínate nuestros hijos allá en los vicios, en el mundo, en la prostitución. No digas no, más bien tómalo como una advertencia de parte de Dios. Imagínate allá tu hijo con el incircunciso, con el pecador, adorando ídolos. Y esto que te menciono, no creas que viene de mi imaginación. Yo lo he visto. Y conozco no uno, ni dos, ni tres, muchos testimonios de personas que se volvieron así como el perro que vuelve a su vómito y hoy son peores de lo que antes fueron, antes de conocer a Dios. Este ya no escapó. Fue reducido, humillado, desarraigado. Los extraños se beneficiaban de él, de su fuerza, el de la promesa, el que iba a salvar a Israel. ¿Qué ocurrió con él? Fíjate, ¿tú crees que Dios permitiría que su hijo estuviera ahí? Él fue el que se apartó. Gran humillación llegó a la vida de Sansón. Primero él se divertía, pero qué tremendo. Ahora ellos se divertían con él. Jueces 16, versículo 23 al 25 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios. Y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Fíjate, los impíos se alegran cuando un cristiano cae. El diablo de la misma manera. Lo festejan. Es una victoria. Sí, es una victoria y lamentablemente una cosa ocurre. El nombre de Dios es vituperado. Viene el oprobio para el nombre de Dios. Por la caída de aquella promesa. Aquel libertador de Israel ahora lo estaban festejando. Yo no creo que en el corazón de Dios o en la mente hubiese eso para Sansón. Mas este hombre se desvió totalmente del camino. Y ahora llegó a ser el trofeo de los filisteos. Sí, ¿y sabes a quién agradecían? A Dagón. A Dagón lo estaban ofreciendo, diciendo: gracias, Dagón, porque nos entregaste al destructor de nuestras tierras, al que nos hacía daño. Mira, aquí está el trofeo, se llama Sansón. El Proverbio capítulo 28, versículo 4, la parte A, primera del texto, dice: los que dejan la ley alaban a los impíos. Sansón les dio la gloria, la alabanza, la que nunca le dio a Dios, por cierto. Ahora representaba la alabanza de los impíos. Lamentablemente lo vieron, se alegraron, comenzaron a regocijarse, bebieron. ¿Por qué? Porque aquella persona les fue entregada, decían ellos, por Dagón. Pero ¿tú sabes quién lo entregó realmente? Jehová. Dejó que lo tomaran. Y por ello sintieron alegría. Ellos estaban ciegos. Y dijeron: llamad a Sansón. ¿Para qué?
para que nos divierta, para que nos divierta. Y sí, lo llamaron para servirle a ellos de juguete. Y ahí imagínate a los filisteos jugando ahí con la vida de Sansón. ¿Ya ves cómo terminan la vida de aquellos que no son instruidos, educados? La vida de aquellos niños, adolescentes que no los llevan por las sendas de Dios, las sendas antiguas. Mira cómo terminan así. Por allá te lo anda maltratando una mujer, un hombre, las autoridades, allá en la calle los andan maltratando. Así como le ocurrió a Sansón. Y ciertamente es lo que ocurre. Yo no dudo que tú hayas visto esto ya. Cómo hay hombres que sufren. Hay mujeres, adolescentes, niños que están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque los padres fueron irresponsables y los dejaron sin instruirles. Los que tenemos hijos pequeños, yo creo que no queremos ni deseamos que les ocurra nada a nuestros hijos. Mas cuando tu hijo, sus hijos, cuando los hijos míos crezcan, ¿sabías que van a tomar su propio camino, cada uno de ellos? Cada uno de ellos va a tomar su propio camino. Cada uno va a decir, pues este es el camino que ahora yo voy a tomar. Y ahí es donde realmente va a valer todo lo que tú le enseñaste o lo que no le enseñaste. Allá todo eso va a tomar forma. Si lo educaste o no, si te tomaste el tiempo para instruirle, para orar, para rogar a Dios por él. Fíjate nomás. O sea, qué tremendo fue para la familia de Sansón. O sea, es una desgracia, es un cuadro que a nadie ahora sí que para nadie se desea. ¿Cómo vamos a andar deseando que le pase esto al hermano, a la hermana, al congregante? No, nada que ver. Pero aquí Dios nos viene a hablar y a decir, mira, que no te ocurra como le ocurrió a Sansón. Terminó siendo juguete, diversión, terminó siendo ahí aquel hombre que divertía a los enemigos. De Salvador, de Israel, pasó a ser el juguete de los filisteos. Nuestros hijos sirven a Dios, nuestra familia, nuestra casa sirve a Dios. No te ocurra como aquel hombre que se volvió junto con su casa, pero su adolescente ya se le había escapado. Ya el joven no quería nada de Dios, nunca le había enseñado, instruido, y el hombre se atrevió a poner valientemente un cuadro que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová, a excepción de Pedro, que no quiere nada con Dios. No sea que hoy tengas que poner un cuadro de la misma manera, donde tengas que incluir el nombre de tu hijo, y a peor sería que dijeras, yo solo serviré a Jehová, porque ni mi esposo quiere servirlo, ni mis hijos. Eso sería lo más tremendo. Y lo peor sería que tú hayas conocido, que hubieses tenido la oportunidad de estar con tu familia, que el día de hoy pudieras estar junto con ellos para así glorificar y recibir la palabra de Dios. Eso sería lo más tremendo. A Sansón, pues ya vivía, eran una familia desintegrada. Ya nomás aquí habla de Sansón, ya de sus padres solamente nos habla en un inicio, pero ya sus padres ya ni figuraban aquí, ya no estaban. En Jueces 16, versículo 28 dice la Biblia, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Acuérdate de mí, Señor. Pues si Dios siempre se acordó de él. Él es el que no se acordaba. Sí, Dios muchas veces le fortaleció, puso de su espíritu. Y aquí vemos en la vida de Sansón que por segunda vez pide ayuda a Dios. La primera, estaba muriendo de sed el señor Sansón.
Y ahora la segunda vez le pide ayuda a Dios. ¿Por qué? Le dice, acuérdate, Señor. O sea, acuérdate. La fe para no morir, Señor. Y tú me salvaste sacando agua de la boca de Etam. Y me daste para la vida. Acuérdate, Señor, soy aquel, el que mató a 1000. Y ahora le decía, una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Pero la pregunta es, ¿para qué le pidió fuerzas? Sí, Señor, para engrandecer tu nombre, para glorificarte, para restaurar el testimonio que yo mismo he derribado. Para eso, Señor, yo te pido que me des muchas fuerzas. Dame fuerzas porque, Señor, hoy debe ser glorificado grandemente tu nombre. Pero no, aquí la Biblia dice que le pidió ayuda a Dios nuevamente, no para ello, sino para vengarse. Porque los filisteos le habían sacado sus ojos, fíjate, ya no podía codiciar a las mujeres. Y ello le molestaba, me quitaron lo más preciado. Aquellos miembros con los que yo regularmente pecaba, me los han quitado. Este hombre tenía hambre, sed de venganza, en contra de sus enemigos. Estaba indignado, estaba dolido, estaba amargado por una razón, por sus ojos, por sus ojos. Pero el nombre de Dios, por lo visto, nunca le importó. Nunca le importó. Y por ello, Sansón le pidió a Dios ayuda para vengarse por los ojos que le habían sacado. ¿Tú qué le has pedido a Dios últimamente? ¿Qué le has pedido a Dios? No le vayas a pedir así como Sansón. No. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios, con base a ello pedirle a Dios, decirle, Señor, pues, ¿cuál es su voluntad? Acuérdate de cuando ellos le dijeron a Jesús, los discípulos, enséñanos a orar. Ahí estaba. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando oréis, oréis así. Mira las prioridades. Pedro y a los demás le estaba diciendo, mira las prioridades. Padre nuestro que estás en el cielo. Entiende, Pedro, Juan, ¿a quién te estás acercando? Al Dios que está en los cielos, al Todopoderoso. Aquel que con una palabra levantó al siervo del centurión. Aquel que con unas palabras enmudeció el mar. Aquel que por causa de su pueblo abrió el mar rojo, abrió el Jordán, hizo derribar las murallas de Jericó. Aquel que detuvo el sol, te estás acercando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si te acercas, ve para santificar, para adorar y glorificar a Dios. Y dice la Biblia, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Sí, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Está hablando de esa parte donde manda al cristiano a que se establezca el reino de los cielos en tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos, en la sociedad. Debes de ser una persona ahí aferrada, que esté dispuesta como Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahí están queriendo extender el reino de los cielos. Trabajando con los que trabajan para extender el reino de los cielos y no para ellos amontonar más y siempre más, porque más nunca es suficiente. Y los violentos, los valientes van y lo van a arrebatar. Y si se está oponiendo dentro de un lugar el diablo, en un lugar en tu casa, pues debes echar fuera al diablo, hacerle violencia. Pero ¿y si no lo haces? Más bien permites el pecado, la mundanalidad, el televisor, la internet, películas, música del mundo, diluida o a lo mejor barnizada con un poco de piedad o unas cuantas palabras de santidad. Estás dejando entrar al diablo. No estás estableciendo el reino de Dios en tu corazón ni con tu familia. No porque una persona, un hermano, una hermana, que ya vio esto, que ya está haciendo aquello, no. No, amado. Yo regularmente cuando mis hijos me dicen, es que el hermano fulano, el hermano, hijo. La Biblia dice otra cosa.
Y vamos a ceñirnos por lo que dice la palabra de Dios. Es que la hermana fulana, la hermana, ella va a dar cuentas a Dios. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios mejor. Amado, ¿qué le has pedido a Dios? ¿Qué le has pedido? El reino de los cielos necesita ser establecido. Necesita ser establecido. Aquí en Jueces 16:30 dice la Biblia: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Aborrecía su vida el hombre. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Dios, quiero decirte, amigo, hermano, Dios no cumple caprichos. No creas que Dios estaba ahí muy atento a la oración de Sansón. Ay, a ver qué me va a pedir mi hijo Sansón. El irreprensible, el santo Sansón, el Salvador de Israel. A ver, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a pedir? A ver, ustedes ángeles, dejen de alabar porque mi hijo va a hablar. No creas que estaba muy atento así. No, amado. Dios no cumple caprichos. Dios cumplió y escuchó a Sansón por una razón. Jueces 13, versículo 15, lo volvemos a leer. Dice la Escritura, la semana pasada lo leíamos: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él comenzará a salvar. Dios lo prometió a Manoa y a su esposa. Él lo va a hacer. ¿Qué vemos? Dios cumplió su parte. Sansón se desvió y terminó mal su vida. Así Dios salvó al pueblo de aquellos que los oprimían. Sí, aquellos que vinieron a Sansón, los 3,000 hombres, y le dijeron: oye, Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Dios lo terminó cumpliendo. Esto lo sabía Sansón, y ahora eran libres los de Judá por una razón: gracias a Dios, no gracias a Sansón. Así como Sansón se liberó del león, de los 30 hombres, de los 1,000 hombres, de los filisteos en muchas ocasiones, porque fue gracias a Dios, no porque se lo mereciera. Y amado, en muchas ocasiones, así como Sansón, muchas personas siguen hoy acá por pura misericordia. Por pura misericordia. Eso lo sabía Sansón, pero ahora este hombre caía toda aquella casa sobre su persona. El pueblo alcanzaba la libertad y dice que ahí murieron mucho más de los que él había matado en su vida. Y qué importante es resaltar esa parte, porque Dios hizo más en aquella ocasión que todo el tiempo donde anduvo ahí Sansón pregonando. Quién sabe qué tanto andaba haciendo. O sea, Dios le dijo: mira, yo aquí voy a quitarle la vida a los enemigos de mi pueblo. Y después de ello viene la parte triste para la familia, y el final letal para la familia de Manoa, su esposa, para la familia de Sansón. Jueces 16:31, dice la Escritura: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. La tragedia llegó hasta su hogar. La noticia corrió y rápidamente dijeron: somos libres. Sansón los mató. Y sus hermanos vinieron por él para recogerlo, pero ya en calidad de muerto. ¿Qué habrá quedado de Sansón? Yo te pregunto. O sea, Sansón, al caerle aquellas pesadas rocas, seguramente desfigurado, destrozado su cuerpo, un cuerpo molido, desfigurado. No lo dice la Biblia,
Pero sus hermanos y la casa de su padre vinieron para ir y llevar al indomable, sí, para llevar a este hombre llamado Sansón, el juguetón, aquel juguetón que no se dejaba casar por nada, por nada. Lo casaron, lo engañaron, lo humillaron, pero fue una mujer llamada Dalila para su mal. Ya no regresó a su hogar por su propio pie, lo trajeron sin vida. Imagínate, hoy los nuestros, nuestra familia tiene vida, desde el mayor hasta el menor, ¡qué bueno! Y si los tuyos tienen vida, y si tus niños son pequeños, hoy tómalo, toma tú esa responsabilidad, a diferencia de Manoa, y condúcelos para Dios, entrégalos a Dios, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Seamos advertidos como Noé. ¿Nosotros qué sabemos del mañana? Si Sansón fue llevado hasta Sora y Estaol, es porque el hombre en calidad de muerto lo llevaron, es porque él se desvió de los caminos de Dios. Y ahí terminó mal. Pero lo tremendo es que dice que lo llevaron al sepulcro de su padre, entre Sora y Estaol. Sí, el padre también ya no estaba. ¿Por qué habrá muerto el padre? De tantas cosas que el hijo traía a la vida de ellos, tantos problemas, tantas presiones. O sea, ¿de qué habrá muerto el padre? A lo mejor ya cuando creció Sansón, ya el padre lo quería educar. Ya el padre se molestaba, se enojaba, a lo mejor explotaba. Ese hombre no entiende. Pero ya para este entonces, ya Sansón, su padre, ya estaba muerto. Yo no sé qué pesares le habrá traído Sansón a su padre. Yo no sé si fue por Sansón que le acarreó la muerte, pero lo que sí es verdad es que no honraba a su padre y a su madre. Yo no sé si lo mató estando en vida. ¿Qué fue lo que pasó con su padre? Pero ahí donde yacía su padre, ahora a su lado estaba también su hijo Sansón. Ahí mismo llegaban a la sepultura. Y sí, ya sé, no vayas a caer en la ligereza de decir, pues la Biblia dice, está escrito que todos hemos de morir. Sí, pero antes de morir, corrijamos nuestras vidas. Guardemos los mandamientos de Dios. Antes de morir, eduquemos e instruyamos a los hijos y pongámosles frenos, límites, para que se vuelvan hombres obedientes y temerosos de Dios. Pero lo que sí es verdad, Manoa y Sansón, yo no sé de la madre, ni da el nombre y ya ni habla de ella al final. Pero sabes, Manoa y Sansón yacían ahí en la sepultura. Y lo más triste es que hasta donde platica de Manoa y de Sansón, no fueron temerosos de Dios. No buscaron a Dios. O sea, eso es lo más triste. Lo triste no es perder la vida. Lo triste no es dejar de estar en este mundo, sino lo triste será que estés ausentado de Dios por toda la eternidad y que tengas que ser echado a un lugar donde no va a estar Dios y donde estés ahí en el tormento por el resto de la eternidad. Eso es lo peor, porque la muerte ciertamente nos va a llegar. Pero aquí lo peor era ello, que Sansón y su padre no murieron con Dios, no murieron en Dios. No pudieron decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me queda esperar la corona de justicia. Él lo decía así, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y solamente espero el premio que me prometió Dios. A mí y a todos los que le obedezcan se los va a dar. Esa historia no termina así. Es una historia infeliz de un hogar, la vida o el hogar de Manoa. Arrastró con su hijo y yo no sé con cuántos más. Pero aquí la Biblia dice que vinieron sus hermanos y lo llevaron. Imagínate el ejemplo, porque obviamente él era el primogénito. Y ahí vinieron los hermanos y lo llevaron. ¿Qué caminos habrá seguido los hermanos de Sansón? Pero todo ello acabó
en desgracia lamentablemente. Vinieron por él. Habla en términos generales, en plural, acerca de la familia y de la casa de su padre. Pero todo esto ocurrió por una razón, por la rebeldía, la desobediencia a Dios, a los mandamientos. Dios no quisiera que terminara así ninguna de las familias aquí representadas. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es una cosa, porque cuando Jesús vino a esta tierra y comenzó a predicar el evangelio del reino, salió de su boca solamente un mensaje. La prioridad, la urgencia para Jesús era una cosa: arrepentíos y creed en el evangelio. Yo no sé cuántas cosas has hecho mal, pero si has hecho mal, si ha habido irresponsabilidad, pues amado, por eso Jesús, al ver todo ello, de su boca salió el mensaje: arrepentíos, vuélvanse, dejen de pecar. Que tu proceder deje de ser así para con tus hijos, para con tu esposa, para con tu esposo. Vuelve tu corazón a ellos. Hijos, vuelvan su corazón a los padres. Ámense el uno al otro. Cuídense. O sea, es lo que Dios quiere el día de hoy. Integrar nuevamente a la familia, aquella institución primera que nos habla el libro de Génesis. No hay institución más antigua en todo este mundo que la familia. Y de la familia habla en un inicio y de la familia habla en el libro de Malaquías. O sea, Dios defendiendo su institución, diciendo: es que esto yo lo formé, pero lo han destruido, lo han desintegrado. Hoy volvámonos, reconstruyamos esas familias, restaura tu familia. Si tú has cometido un mal en contra de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, hoy debes devolverte para que no te ocurra lo que le ocurrió a la familia de Manoah. Terminaron mal, terminaron sin Dios. Reitero, ya de la mujer ni habla, como diciendo: pues ¿para qué hablamos de la mujer? Si este fue el final de Sansón y de su padre. Y Dios no quiere que ello ocurra a la vida tuya ni a la vida mía. Pero en ti, en cada uno de nosotros está escuchar la voz de Dios o desecharla. No te digo más de lo que dice la Biblia. Solamente lo que dice la Biblia es lo que te menciono. Cerremos nuestros ojos. Señor, Señor Jesús, tú eres el Padre, el modelo a seguir, aquel que nos ha enseñado cómo instruir a los hijos, aquel que nos ha enseñado cómo caminar con Dios. Y Padre, aún nos muestras en la vida, en la familia de un hombre llamado Manoah, qué consecuencias vienen a la vida de aquellos que no obedecen al mandamiento que tú haces. Manoah tuvo, Señor, la oportunidad, junto con su esposa y con su hijo, de ser un testimonio grande, de ser un testimonio que glorificara tu nombre, así como ocurriría más adelante con la vida de Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. Juan y sus padres lo hicieron obedientemente, pero Manoah, Sansón y su madre se descarriaron, cayeron en la irresponsabilidad, y hoy tú nos hablas nuevamente acerca de esta familia, la cual se apartó, Señor. Y a la verdad, Señor, en este mundo, aún dentro de esta congregación, Señor, ha llegado esa maldad. Hay familias desintegradas, hay hijos rebeldes, hijos que no quieren buscar a Dios, que desde temprana edad son indiferentes a tu palabra, a tus mandamientos, a tus caminos. Hijos que desde temprana edad están haciendo berrinche y están tomando el camino de Sansón, Señor. Pero tú quieres evitar ello en las familias aquí presentes.
Tú quieres evitar un final fatal en la familia de nosotros, Señor. Yo por ello te ruego, Señor, que hoy hagas volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, pero que sobre todas las cosas, Señor, que nos volvamos a ti primeramente, a tus fundamentos, a tus mandamientos, aquello primero que tú nos mandaste al inicio del llamado que tú nos hiciste a cada uno. Manoa y su esposa tuvieron un llamado. En los días de ellos, en los días de los jueces, todos hacían lo malo. Estaban apartados de Jehová, dice tu palabra, pero a ellos le estabas dando una oportunidad. Y así como rescataste a Manoa y a su esposa, a nosotros tú nos has tomado de este mundo. Pero tu objetivo uno es, Señor, tu objetivo es formar familias que sean modelo, formar familias como la que tú tuviste en un inicio, Señor. Lo que tú quieres es levantar una descendencia para ti, como dice tu palabra, que habiendo abundancia de espíritu, tú formaste uno. ¿Y por qué uno? Porque querías una descendencia para ti, Señor. Hoy levántate descendencias, que sean como Abraham, Isaac, Jacob, descendencias de las cuales tú puedas decir, así como dijiste de Abraham, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que guarden mis mandamientos. Que ese pensar haya en tu corazón, hermano, amigo, que levantes una descendencia para Dios y que tu hijo el día de mañana ame a Dios y sus mandamientos y que los hijos de tus hijos también de la misma manera. Pero cuán importante es que hoy te vuelvas. Si has cometido mal, que te arrepientas. Porque si no, andarás como Sansón, una persona indolente. No le importaba lo que hablara, no le sucediera al pueblo de Israel. Él veía por su persona y se justificaba diciendo, pues ellos me hicieron primero. No le importaba la imagen o el nombre de su padre y de su madre, y él arrasó con todo. Dios no quiere que nuestros hijos sean así el día de mañana. Dios quiere lo contrario. Dios quiere lo contrario, levantar familias, una descendencia para Él, que sean instruidas, capacitadas, que sean bien formadas en Cristo y que el fundamento llegue a ser Él de aquella casa, que el fundamento sea la roca. Oh, pero lamentablemente yo veo muchas familias desintegradas, veo muchos padres que no